partir de elementos barra, en los cuales aplicamos la metodología de interacción suelo-estructura. Y llegamos a tener en el cálculo valores de momento a lo largo de la zapata, a lo largo de la zapata corrida, y calculamos también, a partir de los cortantes, calculamos los momentos, utilizando una metodología del área que se forma con la variación del momento, perdón, la variación del cortante primero, y a partir de esas áreas... ¿Profe, está presentando tu pantalla? No, todavía no. Y a partir de esto, calcular los momentos. Entonces, los resultados los obtuvimos con una hoja de Excel, las reacciones del terreno, y con ello calculamos los diagramas de momentos y cortantes. Entonces, una vez calculados los diagramas, el siguiente paso es obtener la cantidad de acero necesaria para soportar esas cargas, y entonces la estructura sea, o la cimentación sea segura. Entonces, déjenme entonces a ver si compartir. Vamos a compartir. Habíamos llegado a un diagrama peralte de la losa de la zapata. Teníamos una profundidad de desplante, y eso entonces nos daba aquí una dimensión de la contratrave. Pero para el cálculo, para el diseño, vamos a considerar al elemento, a la contratrave, como toda esta sección. Porque el acero de refuerzo tendrá que llegar a la parte baja. Entonces esta va a ser nuestra sección de contratrave para fines de diseño. Entonces vamos a tener aquí un ancho, y desde luego vamos a tener una longitud que es similar a la profundidad de desplante. Entonces, como vamos a tener aquí acero de refuerzo, tendremos nosotros que definir, al igual que en la losa, tendremos que definir un peralte efectivo. De tal forma que entonces nosotros podamos definir el acero de refuerzo, tanto longitudinal como transversal. ¿Sí? El longitudinal lo vamos a obtener a partir de los momentos, del diagrama de momentos, mientras que el transversal con el diagrama de cortantes. Eso es lo que vamos a usar o a obtener con los diagramas que tuvimos, ¿no? Entonces, vamos a tener que calcular el peralte efectivo, igual con una condición de que el peralte efectivo va a ser la distancia que se tiene desde el punto medio de la varilla hasta la fibra más alta. Ese sería el valor que vamos a considerar. Entonces, tendríamos que, en este caso, el peralte efectivo va a ser igual a
en este caso, así como está definido, la profundidad de desplante menos la mitad de la varilla menos el recubrimiento. Ese sería el peralte efectivo que vamos a considerar aquí. Y generalmente cuando hacemos diseño estructural, utilizamos el ancho unitario, ¿no? Consideramos 1 metro de ancho y en todas las ecuaciones consideramos ese ancho unitario. Pero eso es válido cuando las secciones tienen una longitud más allá de 1 metro. En el caso de este elemento, de esta viga, el ancho debe ser el que tenemos aquí en la sección, el ancho de la sección. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Acá cuando estamos en la losa, pues sí, la losa de la zapata, tenemos un ancho más allá de 1 metro, entonces podemos hacer un análisis por ancho unitario. Pero cuando es menor de 1 metro, es directamente la dimensión de la sección que vamos a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, voy un poquito arriba para recordar cuántas son las dimensiones de la zapata, la profundidad de desplante en particular. Decíamos que era 2 metros, la losa era 0.35 y la parte de la contratrave era 1.65. Es decir, aquí la contratrave vamos a tenerla que utilizar de 2 metros y el F'C de 250, así como lo hemos definido, y el ancho de la sección es de 30 centímetros. Entonces, el diseño por flexión, lo voy a traer acá. Diseño por flexión implica utilizar, aquí estamos. Entonces, este es 2 metros, decíamos. Antes de que se nos pierda el valor. Este es 0.3 y este es 0.35, ¿no? Son los datos de la sección. Ahí el F'C lo consideramos de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. De esa manera lo tenemos. Entonces, decíamos, tenemos que diseñarlo bajo 2 condiciones, para flexión y para cortante. Y decíamos que para flexión utilizamos el diagrama de momentos. ¿No? En donde vamos a calcular la cantidad de acero necesaria como 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último entre el factor de reducción por B, por D, por F', B', ¿no? Donde D aquí es al cuadrado. ¿De acuerdo? Del diagrama de momentos, yo voy a obtener el momento, ¿no? Y entonces el momento último va a ser el momento por el factor de carga. 1.4, si estamos hablando de la primera combinación de cargas, 1.1 si es la segunda combinación de cargas. Y a partir de Q podemos definir el valor de P, que es el valor de Q multiplicado por F'C entre Fy, ¿no?
Y teniendo ya el valor de P, podemos determinar el área de acero como P, que multiplica a B por D. En este caso, estamos hablando del acero longitudinal. Si pudiéramos hablar entonces de ancho, que B es un ancho unitario. Recuerden, la zapata tiene una longitud de 6 metros. Entonces podemos hacer fácilmente una determinación de por ancho unitario. Esto más o menos lo determinamos, lo platicamos cuando revisamos la condición de flexión en la zapata aislada. En la parte del cortante, aquí habíamos comentado que vamos a utilizar el diagrama de cortantes. Y vamos a obtener precisamente el cortante en el cortante que obtenemos en los valores máximos. Y tendremos también el cortante último como el cortante multiplicado por un factor de carga, de amplificación, ¿no? El reglamento se basa mucho en eso. Factores de amplificación, que son los factores de carga, y eso lo aplicamos en las cargas actuantes. Y en la parte de resistencia le metemos factores de reducción. Prueba de ello pues, es el que tenemos aquí. Bien. Entonces, del diagrama de cortantes, vamos a obtener el valor de B, con el cual vamos a diseñar. Nos vamos a ir al reglamento. En el reglamento, en la página 422, tenemos que la separación de la varilla de acero va a ser igual al factor de reducción por el área de acero, el área de acero que vamos a colocar transversal, por el FY, por D, que es el peralte efectivo, y aquí está multiplicado por una variación de seno de teta más coseno de teta. Bien, entonces déjenme platicar a qué se refiere eso. ¿Por qué lo tenemos de esa manera? Resulta que esa es la viga. Esa es la viga. Entonces, nosotros para soportar la flexión, habíamos comentado que vamos a colocar el acero transversal. Longitudinal, perdón, longitudinal. El acero longitudinal. En la cantidad necesaria obtenida, repito, con la misma ecuación que utilizamos para la flexión de la zapata. Vamos a tener una cierta cantidad de varillas aquí longitudinales. Y vamos a considerar el acero transversal en esta zona. Principalmente lo vamos a concentrar, o se concentra, cerca de las columnas, donde vamos a tener el cortante. Entonces va a presentar el cortante. Si nosotros tenemos aquí las cargas, tendremos que concentrar el acero de refuerzo en estas zonas. Profesor, ¿Sí? disculpe, entonces calculamos el acero para cortante y para flexión con las mismas ecuaciones que para traves y vigas. Sí, es exactamente la misma condición. Finalmente, la contratrave es una viga.
Ok, ¿Vale? sí, gracias. Nada más que en este caso es un elemento compuesto por la losa y la contratrave, ¿no? Entonces vamos a colocar, igual como comentas, en las vigas, concentramos el acero de transversal en la zona donde se presenta el mayor cortante. En el tramo intermedio no hay necesidad de colocar el acero transversal. ¿Por qué? Porque la manera de que va a trabajar este elemento, o la manera en que va a fallar precisamente por cortante, es generándose agrietamientos bajo las cargas que van a actuar. Se van a generar agrietamientos diagonales. ¿De acuerdo? Diagonales. No sé si se ve el rojo. No se lo voy a poner más grueso. Agrietamientos diagonales. ¿Sí? O sea, nosotros la viga, en los extremos, vamos a visualizar la zona de agrietamientos, dependiendo cómo estén actuando las cargas. Entonces, el acero de refuerzo, para poder evitar esta condición, lo apropiado sería colocar el acero en esta dirección, ¿cierto? Así lo evitamos. Y aquí tendría que ser el acero. Entonces, en las ecuaciones que aparecen, que mostramos aquí, el θ está medido respecto a la vertical. Este sería el ángulo θ. Si lo colocamos de esta manera diagonal, que sería como trabajaría de una manera más eficiente, perpendicular al agrietamiento. Sin embargo, ¿cómo se coloca? Se coloca directamente vertical, perpendicular a el acero longitudinal. ¿De acuerdo? Pero si fuéramos un poquito más precisos y colocamos el acero transversal con una cierta inclinación, el ángulo θ que estamos aquí indicando, que es la inclinación, es el que aparece aquí en las ecuaciones. Ese ángulo θ. Si es completamente vertical, pues esto se convierte completamente en 1. ¿De acuerdo? Bien. Y todo eso lo vamos a dividir entre una diferencia de cortantes. ¿Sí? Esta diferencia de cortantes implica el cortante que estamos calculando con el diagrama de cortantes, menos el cortante que pudiera soportar el concreto. Es decir, yo aquí tengo este cortante actuante. El concreto como tal tiene una resistencia por cortante. Entonces, si tenemos que el actuante es mayor que el cortante resistente por concreto, ¿qué necesitamos? Colocarle necesariamente acero de refuerzo. Entonces, la diferencia que vamos a utilizar es el BU menos el cortante del concreto. Este es lo que le vamos a hacer que trabaje. Con esta magnitud vamos a hacer que trabaje el acero transversal. Vamos a calcular la diferencia que existe entre el cortante actuante menos lo que puede resistir el concreto en función de esta sección. ¿Sí? Entonces, el reglamento nos dice que
el BSR, como lo estamos aquí indicando, el acero de refuerzo asociado a, perdón, el cortante asociado al acero de refuerzo que estamos considerando en sección perpendicular al acero longitudinal, entonces ese lo vamos a calcular como el cortante último menos el cortante que resiste el concreto, ¿no? Y nos dice el reglamento. Miren, tenemos algunas condiciones. Dice que el refuerzo nunca será menor que el calculado con la ecuación 5.352. La 5.352. 5.352. Tendríamos que regresarnos. Ahorita nos vamos a la 5.352. Y entonces, en ese caso, la separación no debe ser menor de 60 milímetros. Luego, si el BU, o sea, si el cortante último, el cortante actuante, es mayor que BCR, pero menor o igual al valor calculado con la ecuación 5.34, la separación de estribos perpendiculares al eje del elemento no debe de ser mayor que 0.5 veces D, o sea, la mitad de D. Y ahora, si BU, el cortante último, es mayor que el valor calculado con la ecuación 5.3.4, entonces la separación perpendicular no debe de ser mayor de 1/4 la distancia D, donde D es, recuerden, el peralte efectivo. Tenemos que considerar estas tres condicionantes para poder definir la longitud del acero de fuerza. Bien, vamos a ver la ecuación 5.3.4. Perdón, me pasé. 5.3.4. 5.4, 5.3, 5.3, 5.4, ¿no? Sí. 5.3. Sí, ¿verdad? Es 5.34. Es el FR multiplicado por 1.5 y multiplica a la raíz cuadrada de F'C por B por D. Recuerden que lo que se encuentra en paréntesis es en el sistema MKS y lo que está sin el paréntesis es en el sistema internacional. Entonces, la 5.3.4 es 1.5 por FR por F'C por B por D. Entonces, regresamos a donde estamos. Sí, me pasa. No. Entonces, en este caso, vamos a pasarlo.
está. Así tal cual. Bueno, desde arriba. Ahí está. Y habíamos dicho que la 5.3.4, que era que el cortante asociado al concreto era el FR multiplicado por 1.5 multiplicado por F'C por B por D. F'. Esa es la ecuación 5.3, 5.4. Que estamos aquí hablando. Entonces, el cortante último, si fuera mayor a este, entonces la separación no debe ser mayor de 0.25. ¿Vale? Ahora, aquí tenemos la otra condicionante. Si el cortante es mayor que BCR, pero menor o igual que este valor, entonces el estribo debe ser de 0.5. Esta ecuación 5.3.5.2, perdón, el inciso 5.352. No, espérame, entonces la ecuación. Que el inciso 5.3. Ok, pero falta el del concreto. Me falta todavía el del concreto. Y el del concreto, déjenme verlo, es FR por 0.5. ¿Es el de la viga? El asociado al concreto. Aquí está. Este es el acero de refuerzo, perdón, la resistencia al cortante por el concreto. Esto es lo que soporta el concreto. Vamos a ponerle, es el 0.5. Entonces, el BCR es el factor de reducción por 0.5 multiplicado por F. A ver, estoy viendo si es la F'C o F'P'. Sí, es F'C. F'C por B. ¿No? Entonces, nos dice aquí que si el cortante último es mayor que este valor, pero menor o igual que este otro, entonces la separación no debe ser mayor que la mitad del peralte efectivo. Es la condicionante que nos está indicando aquí, en B. ¿Sale? Estas son. Y cuando el refuerzo para fuerza cortante nos dice que nunca será menor que el calculado en el inciso 5.3.5.2, que es el que tenemos aquí abajito. 5.3.5.2. A ver si no los hice bolas con tanto moverme de un lado a otro. 5.3.5.2, refuerzo mínimo para vigas sin esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que calcular es
esta área de acero, que es lo que nos está indicando en esta condición. El refuerzo para fuerza cortante nunca será menor que el calculado según el inciso 5352, y donde la separación no debe ser menor de 60 milímetros. Entonces, hay que tener en cuenta esta condición, que sería la condición de una viga. Una viga normal. La llaman simple esfuerzo, porque cuando colocamos elementos con preesfuerzo al elemento, al acero de refuerzo, lo que le estamos dando es una tensión inicial. Y eso es lo que hace que esté preesforzado, o sea, que esté esforzado antes de que esté trabajando. Eso le llamamos preesfuerzo, ¿no? Entonces, aquí en el reglamento nos dice el refuerzo mínimo para vigas sin preesfuerzo, es decir, acero normal. Entonces, tenemos que trabajar con esta ecuación, que es el acero de refuerzo tendrá que ser 0.1 del F'C, la raíz cuadrada de F'C entre, multiplicado por Bs, entre el Fy. El Fy hay que acordarse que es el módulo de fluencia de los materiales. Los tenemos en 4200, o pudiéramos tener aceros de alta resistencia de 6200 kilogramos por centímetro cuadrado. 6400, perdón, 6400. 4200 o 6400, que son los de alta resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, sí. No, sería B es el ancho multiplicado por la separación de la varilla. ¿Esa es la separación, profe? Sí, esa es la separación, B el ancho. Ok. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver. Nos dice también que cuando el refuerzo consta de un solo estribo o un grupo de barras paralelas dobladas en una misma sección, su área se calcula directamente con esta otra ecuación más sencilla, ¿no? Mientras que acá nos da directamente la separación. Realmente lo que estamos haciendo es despejándola. Bien. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a aplicar aquí en el problema que nosotros tenemos. Vamos a ver el diagrama. ¿Cuánto nos dio? Tenemos como cortantes, aquí tenemos 25 unidades, el cortante total. Acá tenemos las 18.314 más las 16 unidades, nos da 35, ¿no? 35 y 20. Entonces tendremos que considerar 25 en este extremo, 35 en este extremo y 20 en este otro extremo. Entonces, vamos a poner aquí, decíamos aquí hay un constante de 25, otro de 35 y otro de 20. ¿Vale? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la resistencia por cortante del concreto? Entonces el factor de reducción, decíamos, multiplicado por 0.5, multiplicado por F'C, y esto por B por D. Bien, aquí en esta ecuación tenemos el factor de reducción
por cortante. A ver, vamos a ver cuánto tenemos por cortante. Lo tenemos concentrados. Okay. Por cortante es de 0.65. ¿Sí? Podemos considerar, 0.65 es para losas o zapatas y para vigas 0.75. Entonces, el cortante será igual a 0.75. ¿Vale? Ahora, el D, bueno, primero el B. El B lo podemos considerar como ancho unitario, pero repetimos, como esta es una sección que tiene una dimensión menor que el ancho unitario, entonces directamente tomamos el ancho, que son 0.3 metros. ¿Vale? Y el peralte efectivo va a ser la longitud de la zapata, que habíamos dicho que era, perdón, la altura de la contratrave, que era de 2 metros, menos la mitad del diámetro de la varilla. ¿Qué varilla vamos a utilizar? ¿Qué varilla propongo? Número 4. ¿Sí? Vamos a proponer la varilla del número 4. Y la varilla número 4 es de media pulgada. O sea, el diámetro es 1.27 centímetros. Y particularmente en esta varilla, el área de la varilla es, la varilla del número 4, es 1.27 centímetros cuadrados, ¿no? Particularmente esta varilla es así. Entonces, tendríamos aquí que el diámetro sobre 2 sería 1.27 centímetros sobre 2 menos el recubrimiento. Vamos a pensar que el recubrimiento sean los 5 centímetros. 5 centímetros de recubrimiento. ¿Esto cuánto nos da? Sería 200 centímetros menos 1.27 entre 2 menos 5. Nos daría 194.365 centímetros. Ese sería el peralte efectivo. Entonces el concreto va a tener una resistencia de 0.75, habíamos dicho, por 0.5, multiplicado por el F'C, la raíz cuadrada de F'C, que son 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Todo eso por B. B son 30 centímetros, 30 centímetros, y esto multiplicado por D, que es 194.365 centímetros. ¿Cuánto me da eso? 34.573. Kilogramos. 2.28. Ok.
.28 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, nada más una cosa aquí que no se nos vaya a pasar. No sé que me responda esto. Lo voy a poner aquí. La sección es esta. Vamos a obtener aquí varillas que precisamente son las que estoy poniendo en el número 4. ¿Sale? Esa es la varilla longitudinal, el acero longitudinal. ¿Sale? Ese es el acero longitudinal y me sirvió para determinar el peralte efectivo. ¿De acuerdo? Algo así. Ahora, lo que voy a necesitar más adelante, por eso conviene que ahorita lo haya platicado, es la varilla o el alambrón que voy a utilizar aquí para formar los anillos. Le llamamos anillos, ¿no? Es el término coloquial que utilizamos. El varillo es el refuerzo transversal. Precisamente lo llamamos coloquialmente como anillos. Y ya sean las vigas, ya sean las columnas, lo llamamos a ese acero transversal, lo llamamos anillos. Y ahí generalmente utilizamos un diámetro menor, que les digo, puede ser alambrón, ¿no? Puede ser alambrón o alguna varilla, pero de diámetro delgado. ¿De acuerdo? Este es el acero de refuerzo que resiste el concreto. Perdón, el acero de refuerzo. Este es el esfuerzo que resiste el concreto, el cortante que resiste el concreto. Lo que vamos a calcular ahora va a ser el esfuerzo actuante, último. Y luego la diferencia de ellos dos, para que en función de eso yo defina qué acero de refuerzo requiero. Entonces, es el esfuerzo cortante resistente por concreto. ¿Dónde está respondiendo? Así lo dejamos indicado. ¿Qué es lo que resiste el concreto? Directamente. ¿Vale? Bien. El cortante actuante, decíamos que tenemos tres valores, ¿no? Uno en el extremo de 25, uno al centro de 35 y el otro en el otro extremo de 20. Vamos a pensar que tenemos el cortante central. Entonces va a ser el B por el factor de carga. Entonces el cortante son 35 toneladas, el factor de carga 1.4. Y eso nos da
25 por 1.4. Nos da 49 toneladas. O sea, 49,000 kilogramos. Aquí me equivoqué con las unidades, fíjense. No son kilogramos por centímetro cuadrado, son los kilogramos. Porque ya tenemos aquí los centímetros que hacen. Aquí me sobraron las unidades. Son kilogramos únicamente. ¿Vale? Este es el actuante. Entonces, el BSR, como lo llama el reglamento, es el último menos lo que tengo aplicado en la sección, menos lo que resiste el concreto. A eso se lo voy a asignar al acero, la diferencia de ellos dos. Entonces tengo 49,000 kilogramos, que es el cortante último, menos lo que resiste el concreto, que son 34,573,28. Entonces, esa diferencia nos da okay. Unos 34,573. Okay. Los resultados son 14,426,72 kilogramos. Esta magnitud es la que va a ser soportada por el acero de refuerzo transversal. ¿Sí? De los 49,000, 34,000 lo soporta el concreto cortante. La diferencia, el excedente, es el que vamos a considerar que soporta el concreto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Nos dice que la separación de la varilla es el factor de reducción por el área de acero de refuerzo, en este caso el del anillo, multiplicado por el FY del acero por D, que es el peralte efectivo. Como vamos a colocar el acero de refuerzo vertical, este término es igual a 1. Y entonces ya nada más nos quedará dividirlo entre BCR. Entonces este es el que vamos a evaluar aquí. La separación. Entonces, para calcular la separación necesito conocer el área de acero del elemento que voy a colocar ahí. Decíamos, pueden ser el elemento de acero que va a soportar el esfuerzo cortante. Decíamos, puede ser varilla, puede ser alambrón. Aquí tengo las tablas de las varillas. Aquí no las tengo.
No, no la tengo aquí. De casualidad tienen una a la mano de varillas. O si no, ¿De áreas? sí, de áreas. Sí, profesor. ¿Para qué varilla? Vamos a proponer cualquiera. ¿Cuál ponemos? Para una de... ¿Es para cortante? Es para cortante, sí. Les digo, puede ser alambrón o una varilla más delgada que que la número 4. Una del 3 es de 0.71. A ver, Sí. entonces vamos a poner, entonces varilla del 3. El número 3. Entonces esta nos da un área de 0 de 0.71, ¿verdad? Ajá. 0.71 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ok. Y nada más para para acordarnos el diámetro, ¿cuánto es? No lo tienes. No, ese no. Pero Ok. es de 3/4 de pulgada, ¿no? O sea, 3/8 de pulgada. 9.5 milímetros. 0.5. Ok. 9.5 milímetros. 9.5 milímetros. Sale. Nada más para completar el dato, ¿no? No lo vamos a necesitar. Ahí está. Varilla del número 3. Propusimos esa. Esa fue la que rápido encontramos ahí en la tabla. Bien. Entonces, tenemos esa varilla. Decíamos que el cortante, el factor de reducción 0.75. La separación, entonces, es factor de reducción 0.75. ¿De acuerdo? Aquí, fíjense, hay un detalle que debemos de considerar. Y nos vamos aquí en esta parte. Miren, aquí en la sección, a lo largo, ¿cuántos elementos estarían soportando tensión? Esa tensión que va a generar el agrietamiento. Miren, tenemos aquí uno. Y acá tenemos otro. En las dos caras. O sea, tenemos a 0 en las dos caras. Entonces, quiere decir que aquí tenemos esa área que definimos de 0.71 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y también acá la tenemos, de 0.71 centímetros cuadrados. O sea, realmente tenemos dos elementos de 0.71 centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Los dos me van a ayudar a soportarla. Entonces, el área de acero que tengo que colocar aquí es las dos veces 0.71. ¿Sí queda claro? Sí, Dos profe. veces por 0.71 centímetros cuadrados. Porque está el acero en las dos caras. Por eso es dos veces. Multiplicado por el F, Y. Entonces tenemos el normal de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Por el peralte efectivo, que son los 194.365 centímetros. ¿Cierto? Todo eso entre la diferencia del esfuerzo cortante último respecto al que soporta el concreto. O sea, lo que vamos a hacer que trabaje el acero que estamos considerando. Y esa es de 14.426.72 kilogramos. ¿Cuánto nos da esto? .75 por 2, 71 por 4.200 por
194. Sí, y todo eso entre 14.426.72. 60.26 centímetros. Mucho, ¿no, profesor? Es mucha separación. ¿Sí? O sea, quiere decir que podemos utilizar un elemento, una varilla más pequeña. Sin embargo, aguas. Esto es lo que nos dice la separación, tal cual. Pero vamos a ver estas condicionantes, ¿no? Nos dice que el cortante último es mayor que el valor calculado con la ecuación 5.3.4. A ver, veamos. El cortante que soporta el concreto, ¿no? Acuérdense, aquí es el concreto. Entonces, es 0.75 multiplicado por 1.5 por F'C, que son 250 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicado por B, que son los 30 centímetros, y por B, que son 194.365. ¿Cuánto nos da esto? Profesor, ¿podría poner el cálculo de la separación o no? No. Gracias. A ver, ¿está bien? ¿Cuánto nos dio? ¿Ya lo calcularon? Eh, 103.719 kilogramos. Punto piquito kilogramos. Punto 84. Ok, punto 84 kilogramos, ¿no? Ese es el valor que nos está dando la ecuación 5.3.4. Entonces, el último, que habíamos dicho que son 49.000 kilogramos. 49.000 kilogramos es mayor que 103.000. ¿No, verdad? ¿No? Entonces, esta condición no aplica. Veamos la B. El cortante último son los 49.000 kilogramos. Y el cortante del concreto son
34.573.28. ¿Sale? Y el valor de la ecuación 5.34, ya dijimos, son 103.719.84 kilogramos. Entonces, quiere decir que el BU es mayor que BCR, ¿ok? Eso está bien. Pero menor o igual que 103.000. Es menor que 103.000, ¿no? Este es mayor que este, pero menor que este. O sea, se cumple esta condición. Entonces, el ancho no debe de exceder 0.5 de D. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a ponerle que la condición B es la que se cumple. Separación, así. Según la condición B, es de 0.5 de D. ¿Vale? 0.5 de D. Entonces sería 0.5 de D y D vale 194.365. Esto nos da del orden de 82 centímetros. Sigue siendo esta la que rige. ¿Sale? Por la condición B, que es la que se cumple, entonces la separación debe ser de esta manera, 80 centímetros. ¿Sale? Entonces, lo que rige es esta. Eso es porque utilizamos una varilla. Utilizamos una varilla, más bien, ¿no? Generalmente bueno, y también depende mucho de las dimensiones del elemento, de la columna, de la trave, de la viga. Generalmente utilizamos alambrón. A menos que sea un elemento muy, muy robusto, entonces sí utilizamos la varilla. Pero vean la separación que tenemos, ¿no? 60 centímetros. Tendríamos que colocar la varilla a cada 60 centímetros de la columna. Entonces aquí estas varillas, o estos elementos, es varilla, fue del número 3, ¿no? A cada 60 centímetros. Porque fue esa varilla. Si le colocamos alambrón, seguramente vamos a requerirlo más cerrado. Entre más pequeño sea el alambro, el área de acero, entonces la separación va a ser mucho menor. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Ese fue, entonces, ese fue el cortante. Vamos a ver el flexionante. Claro que tendríamos que hacerlo para cada cortante, ¿no? Ese utilizamos el máximo. Seguramente para los otros valores, los extremos, la separación va a ser mucho mayor. Con esa varilla que estamos considerando. Bien, entonces vamos a ver la flexión. ¿Y cómo tenemos los diagramas? Ok, tenemos 15.52
Vamos a poner acá este lado para no separarnos mucho. Tenemos como acero de refuerzo. Como momento, 15.52 toneladas metro. Es este valor que tenemos aquí, ¿no? Bien. 15.52 toneladas por metro. Entonces, esto será 15.52 por 10, dijimos 5 ceros, por 10 a la 5, kilogramos centímetro. ¿De acuerdo? Así tendríamos la ecuación. Ahora, el momento último sería el momento por 1.4. Sería, ¿qué pasó? Momento último será el momento por 1.4. 15.52 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro multiplicado por 1.4. Nos daría 21.728 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro. ¿Vale? La ecuación, primero tendríamos que calcular con esta ecuación 2mu FR por B por T al cuadrado o F y aquí sería la raíz cuadrada. Ya tengo el momento último, el factor de reducción para flexión. Estamos ahora en la zapata. No es cierto, estamos en la contratrave. Entonces, punto 9 en flexión. Ándale. No, me estaba preocupando, pero no, todavía no calculamos el peralte efectivo, ¿verdad? No, sí, ya estamos hablando de la contratrave, perdón, pienso que estoy en las dos. No, la contratrave ya la tenemos. El peralte efectivo es de 194,365. En este caso, como vamos a colocar el acero de refuerzo en esta sección, ¿sí?, longitudinal, y el momento actúa en la dirección longitudinal, entonces pudiera yo considerar que el ancho unitario es
punto 3. 30 centímetros. Como lo voy a colocar en la dirección longitudinal porque hay actual momento, entonces voy a tener que colocar o distribuir las varillas aquí, en esta sección. Voy a poner tantas varillas como sean necesarias. Entonces, en este ancho es donde yo tengo que distribuir estas varillas. Por eso aquí estoy considerando que el ancho de la sección son los 30 centímetros, ¿no? Y el F'(C) pues ya tenemos que es el 250. Entonces, calculamos. Uno menos la raíz de 1 menos 2 veces el momento último, que son 21.728 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro, y todo eso dividido entre el FR, que es 0.9, por B, que son 30 centímetros, por D, que son 194.365, pero está elevado al cuadrado, y eso multiplicado por el F'C. El F'C. Y el F'C es el 80%. El F'C es el 85% del F'C. El 85% del F'C. Entonces, va a ser 0.85 por 250 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto nos da? Y si se dan cuenta es algo similar a lo que están viendo, lo que vieron en otras materias, el diseño por hacer. Vamos a retomar algunas consideraciones cuando estamos hablando cuando este elemento está formando parte de una cimentación. ¿0.01? 0.01. A ver, confirmamos con otro valor para no errarle.
chido. ¿Alguien más que lo calculó? Me da lo mismo, profe. ¿Da lo mismo? Sí, Punto 0, 1. sí, dos, o sea, después del 1 me da 2 ceros, Y el 75. 7, ¿no? Ujú. 207. ¿Así? Sí, Sí, Bien. Ok. Entonces, vamos a calcular P, que es la Q multiplicada por el F'C entre el Fy. Y esto sería punto 0.007 multiplicada por 0.85 por 250 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el F'C, entre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. me da de 0.305. ¿Ok? Punto 305. Sí, 51. Ok. a mí me dio diferente. ¿Cuánto te dio? 0, en lugar de 51 es 6. 306. Ujú. Ok. Sí, 6 por 10 a la menos 4. Entonces, 051 306. Salud. Salud, salud, salud. Bien. Entonces, hay que ver cuál es el mínimo y el máximo para definir con ellos el área de cero que rige, ¿no? A mí me dio Entonces, 0.3054. 3054. Ajá, Ok, estamos hablando de los tres ceros, ¿no? Punto 3054, ¿cierto? sí. 306, 30. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el porcentaje mínimo y el porcentaje máximo. El porcentaje de cero mínimo y el porcentaje de cero máximo. Entonces, el porcentaje de cero mínimo sería 0.7 por la raíz cuadrada de F'C entre Fy. Punto 7 por el F'C entre el Fy. Era punto 7 por el F'C, que son los 250 kilogramos por centímetro cuadrado, entre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto nos da eso?
0.026. 0.026. 0.026. ¿Qué podemos decir? Punto 0.26 es mayor que punto 206 o 306, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quién rige? Lo menos que podemos colocar es esto. Punto 2026. Punto 0.26, perdón. ¿No? Acuérdense que tenemos Pmin. Contesta, tranquilo. Tenemos el tenemos el balanceado como máximo, y el acero necesario tiene que estar en esta zona. Si cae por acá, el que rige es el mínimo. Si cae por acá, el que rige es el balanceado. Y si cae en esta zona, el que rige es el calculado. ¿Vale? Entonces ya rápidamente calculamos con el acero que rige, calculamos el área de acero asociada, el área de acero es el P por B por D, que es la sección. Entonces sería punto 0.26 multiplicada por B, que son 30 centímetros. Y es en la sección donde voy a distribuir el acero de refuerzo, recuérdenlo, multiplicada por D, que vale 194,365, ¿no? 194,365, ¿sí? Centímetros. Y eso nos da 151.6 centímetros cuadrados. 151.6 centímetros cuadrados. Híjole, la varilla de 4 no nos va a ayudar en nada, ¿no? Porque tenemos que la varilla es 1.27 centímetros cuadrados con 351. Entonces El número 5 podría ser, ¿no? Pero ya sobrado. Punto 0026. Corrijamos entonces. Nos está sobrando un 0. Digo, nos está faltando un 0. ¿Cierto? 0.26. Okay. De todos modos, rige el acero mínimo, ¿no? Aún así, rige, sí, aún así rige. Rige el acero mínimo. Entonces, vamos a tener que aquí colocar un 0 de más. ¿Qué caray hice? Deme un segundo. Se me fue la sección.
Ya le está costando trabajo. Ahí está. Punto 0.26. 0.26. Entonces, eso nos da, es un 0 más 15.16. 15.16. ¿Sale? Entonces, si utilizamos 1.27, el número de varillas será el área de acero total entre el área de acero de la varilla que estamos considerando. Será 15.16 sobre 1.27. 12 varillas, sí, ¿no? ¿Cuánto nos da esa? 12 varillas. De cualquier manera, está muy denso, ¿no? Tendríamos que Cambiar por un cambiarle. diámetro mayor, ¿no? Exacto, por un diámetro mayor sea un poquito más eficiente la sección. O pudiéramos meter las 12 varillas, pero en paquetes, empaquetadas, ¿no? Tenemos 30 centímetros. Que es aquí los 30 centímetros. Tengo que distribuir 12 varillas entre 30 centímetros. ¿Qué pasa si divido 30 entre 12? Como Con varilla del 6. Con varilla del 6 baja a 6 varillas. Sí, Pero pero serían ahorita aquí con esto, son estamos 30 hablando centímetros, ¿no? 30 centímetros. Tengo que distribuir 12 varillas entre 30 centímetros. Sería multiplicar las 12 por el diámetro, ¿no? Para ver cuánto ocupa, ¿no? Pero ya tenemos aquí, ahorita nada más estamos haciendo el análisis de cuánto tendríamos que ocuparlas, ¿no? O sea, 30 varillas entre 12, ¿cuánto nos daría? 30 entre 12. 2.5. Tendríamos que ponerlas aquí más o menos, tantito más, tantito menos, a 2.5 centímetros. ¿Sí? La separación que tendría que tenerlas es 2.5 centímetros. A lo mejor sí es posible utilizarlo de esta manera, porque una parte que nos limita la separación de las varillas es el tamaño del agregado que vamos a utilizar para hacer el concreto. Y si utilizamos para el concreto una grava de 3/4, pudiera pasar en 2.5 centímetros, que es una pulgada, ¿de acuerdo? Pero va a ser una condición bastante, una densidad de varillas muy grande, entonces conviene que coloquemos un diámetro un poquito mayor para poder ser más eficiente el diseño. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Pero vamos, el procedimiento para el cálculo del acero tendría que ser de esta manera, ¿no? Sacar la varilla necesaria para absorber los momentos. En función de eso, que nosotros definimos la separación necesaria con una varilla en específico que estamos proponiendo, y de esa manera vamos a tener el elemento que soporte esos momentos sin problema, ¿no? Haciéndolo más eficiente, desde luego, permitiendo entonces que la grava que utilicemos para formar el concreto pueda pasar a través de las varillas, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor no tanto la grava, sino el elemento con el cual vamos a vibrar el concreto para evitar la segregación, que ese pudiéramos tener un elemento arriba de las 2 pulgadas. ¿Sí? Son algunas cuestiones que durante construcción debemos de considerar y plasmarlas en el diseño para evitar problemas constructivos. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Dudas?
Vamos a hacer otro ejercicio de interacción sobre la estructura. Sí, sí, ahorita estamos Ok. hablando de una zapata aislada, una zapata corrida de manera individual, pero el siguiente ejercicio, ya aplicándolo, es esta edificación. O sea, vamos a hacer la bajada de cargas de esta edificación y vamos a ver qué cimentación le corresponde. Si una zapata aislada, si una zapata corrida, si una losa, ¿no? Entonces, el archivo de la interacción sobre estructuras los voy a poner en la plataforma para que ustedes lo bajen y puedan hacer la interacción sobre estructura. Ustedes, con el procedimiento que platicamos. ¿De acuerdo? Y ese ejercicio lo vamos a empezar pasado mañana. Este proceso. Y para que lo veamos sobre un ejemplo real, ¿no? Hablamos de una zapata aislada, una zapata corrida, sí, pero ¿de dónde vienen las cargas? ¿Cómo vienen? ¿Por qué vienen las cargas de esa manera? ¿Sí? Pues si no tienen otra pregunta, nos vemos pasado mañana. ¿De acuerdo?